Dice José que ya ayer andaba muy poético José Rodríguez. ¿Sí? Dice que el americano se debe tomar negro y sin azúcar. Y sin azúcar, sí se debe disfrutar el café. Así es, concuerdo contigo, José. Pero ya me dijeron también, Julio, que cuando tomas el café americano negro y sin azúcar, es que ya estás viejo. Así me dijeron. Ajá. ¿Cómo la ves? No, es que ya descubriste el sabor en lo amargo. Y yo creo que eso es algo, es un principio de vida, José. Es como cuando tú de niño no te gustaban las frutas, las verduras principalmente, ciertas verduras, y cuando descubres el sabor en lo amargo y te pones a pensar en las verduras que no te gustan, pero por algo se las recomiendan que te alimentes de ellas, y te pones en esa filosofía y descubres el sabor en eso, que es una verdura, una hortaliza que no te gusta mucho, y descubres el sabor y ¡pum!, en automático empiezas a consumir. Yo creo que es parte de la vida, es como pretender ser feliz siempre. Yo creo que no. La felicidad plena, decía por ahí Freud, es un mito. El mito de ser sin falta. Por tanto, considero que a veces hay que encontrar esos equilibrios, esa armonía. Y eso es parte de esa filosofía cafecera que nos une a todos nosotros, a jóvenes y no tan jóvenes. Pero José no es un señor grande, es un muchacho para mí, porque tiene apenas, ¿qué? 32 años, pues no, hombre. 32 años. Estás en la plena juventud, José. Ah, sí, todavía. Muy, muy bien. Yo digo que ya no. Dicen que dejas de ser joven a los 29. No, yo creo que no. Date más crédito a los 33. Todavía tienes margen. Dice, Julio Silva se está romantizando la vejez. Nos dice, es muy cierto que ya viejo le tomamos gusto al café sin azúcar. ¿Cómo ves, Julio Silva? Bueno, está romantizando la vejez. ¿Cuántos años tienes, Julio? Tengo 47 años, José. Ahora en octubre cumplo 48 ya. Muy bien. Y como dicen, de las lunas, la de octubre es más hermosa. Lo dijo un cantante, quiero aclarar para que no me reclamen luego los de otros meses, ¿no? Oye, Julio, hoy traes un tema muy interesante. Es un tema de la sobrevivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas. En promedio, ¿cuánto vive una micro, pequeña y mediana empresa? Esto es para las personas que quieran emprender o apenas están emprendiendo y los retos que se van a estar pues presentando. Así es, José. Definitivamente, incluso no solo para ellos, también para quienes hoy ya están en la empresa y llevan un año, 2 y creen que ya la hicieron. De acuerdo con los datos de las estadísticas y lo que uno va comprobando en el día con día, las empresas, José, en promedio, el 80% muere a los 5 años de operación. O sea, no llegan a los 5 años de operación. Y esta es la etapa más crítica de los primeros de los 0 a los 2 años y de los 3 a los 5 años es donde se viven 2 etapas importantísimas en el desarrollo de las empresas. Y bueno, para muestra les diría a nuestro auditorio que en Sinaloa, por ejemplo, de la totalidad de las empresas que tenemos, por decirlo de esta forma, de reciente creación actualmente, de acuerdo con los censos económicos de INEGI, tenemos hasta 2 años el 24.2% del total de las unidades económicas, y en el caso de aquellas que se consideran jóvenes, que es de 3 a 5 años, tenemos el 13.9%. Quiere decir, José, que en el emprendimiento, la primera etapa es de sobrevivir los primeros 2 años. Llegas al tercer año, al inicio del tercer año, y tienes que ponerle mucha atención para poder desarrollarte y poder sobrellevar el tercero, el cuarto, el quinto, para entrar en la fase de 6 años. Aquí en Sinaloa, de todas las empresas, el 20% tienen más de 6 y hasta 10 años, y ya de ahí en adelante están las empresas mayores que tienen más de 10 años de operación en Sinaloa. ¿Y ese qué porcentaje hay? ¿Y ese de qué porcentaje? Estamos hablando del 41.9%. De manera tal que, si redondeamos, el 42% de todas las empresas de Sinaloa tienen más de 10 años de operación, y en general esas pues son o suelen ser ya
más estables. Ningún emprendedor o empresario puede cantar victoria, José, antes de los 5 años. Creo que siempre hay latente ese riesgo. Y sabes, algo muy interesante, José, y quiero compartirlo. Depende mucho del giro de la actividad económica en la que te encuentres. La cantidad de años que puede durar tu empresa, o por ejemplo, o el tipo de características. En el caso del sector restaurantero, 3 de cada 10 restaurantes en Sinaloa tienen hasta 2 años de vida, José, y eso es relativamente muy interesante porque el sector gastronómico es muy rico en emprendimiento. En Sinaloa nos caracteriza esta parte. En el caso de las empresas del sector de las manufacturas, el nivel de emprendimiento, y aquí hablamos ya de la industria de transformación, es poco menos rápido que lo que se da en el sector de comida o incluso en el sector comercio. Pero entonces la permanencia en el mercado depende mucho de la particularidad de ese giro. Y yo podría decir aquí también, José, que un factor que poco vemos en Sinaloa y en el país es el tema de los trámites, José, que te implica el abrir una empresa, los trámites que te implica crecer la empresa una vez que ya estás operando, los trámites que te implica sostenerte en la empresa. ¿Sabías tú que más o menos una muestra que se hizo por parte del INEGI, en este caso, que es la fuente de información oficial, prácticamente el aspecto de los trámites excesivos es algo que limita mucho el desarrollo de un proyecto de negocio y el crecimiento de una empresa? Dentro de los trámites que más tiempo y recursos le dedica a un emprendedor o un empresario propiamente ya establecido, José, son trámites o permisos relacionados con la constitución de la empresa, en primer lugar. Segundo, permisos de transporte, distribución, almacenamiento de mercancías. Tercero, alta o modificación patronal ante el IMSS o Infonavit. Y cuarto, la inscripción al SAT. Estos elementos poco los tomamos en cuenta, José, y cuando hacemos un plan de negocios, quienes lo hacen, pues definitivamente viene la parte de los permisos, etcétera, pero a veces no se dimensiona esta parte. Y yo quiero ponerle al auditorio, si me permites, José, un ejemplo. Sí. Por decir, acá en Culiacán, ustedes conocen el Paseo del Ángel, mucha gente que vivimos aquí lo conocemos, lo disfrutamos, otros que son de otra parte del estado ya lo conocen, quieren venir. Y me tocaba el caso de 2 empresas, de 2 proyectos de inversión que están ahí. Uno que tiene que ver con un concepto de pizzería y de entretenimiento un poquito. Está detenido ese proyecto, José. Ya tiene más de 2 meses detenido, esperando un permiso de vialidad y transporte que le solicitaron en el municipio porque querían medir el impacto vehicular que va a generar una pizzería que no es servicio para llevar, que es servicio en restaurante, y que porque además la normatividad pide que los negocios tengan ciertos cajones o establezcan esta parte. Muchas empresas no pueden cumplir con este requisito, sobre todo en los centros históricos del país, pero hacen convenios con los estacionamientos y se solventa esa parte. Así lo han hecho. Incluso el mismo MIA no tiene cajones de estacionamientos propios, ni siquiera los edificios de los ayuntamientos, porque no es posible. Entonces, pero se hacen convenios, se establecen mecanismos para darle facilidad a las inversiones. Y cuando tú hablas de un esfuerzo económico, José, que se remodela una propiedad, que tienes ya prácticamente quien se va a instalar dentro de ella con un concepto de empresa, y tienes el dinero varado, porque lo tienes varado, no lo puedes ejecutar, pues obviamente genera un problema de pues insatisfacción, porque pues al final no te explicas cómo quienes están para servir y hacerlo rápido lo hacen lo más lento posible. Otro ejemplo, hay una propiedad, es un terreno baldío, donde un grupo de inversionistas médicos precisamente
pretenden desarrollar una torre y un hospital. Cumplió con todos los requisitos que establece el municipio. Hay todo el contexto. ¿Y con quién crees que estamos detenidos o se está deteniendo este proyecto? Con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hazme usted el favor, ¿qué de histórico tiene un terreno baldío, no? Te preguntas en primera instancia. Pero vamos a decir, es que colinda con algún edificio histórico. Y yo creo que el tema aquí no es básicamente hacer las cosas porque se tengan que hacer, sino simple y sencillamente lo que tiene que imperar es la correlación y el interés general. Y aquí el tema, lo que preocupa, José, a muchos empresarios, a muchos emprendedores, es la actitud de quienes están para servir, no para servirse. El gobernador Rubén Rocha lo ha dicho muy claro, el ejercicio del gobierno es y debe de ser siempre institucional. Yo he visto un gobernador en ese sentido, con una política. Este es un reto que tiene Sinaloa, generar la mejora regulatoria tan anhelada por todos para que nuestra entidad se apegue al Estado de Derecho y le dé certidumbre. ¿Cuánto no hemos dicho de GPO, José, en el norte? Que hay que darle ya las condiciones, no solo de obras multimillonarias importantísimas para el desarrollo de la economía de nuestro estado y de nuestro país por la relevancia que tiene, sino también de emprendimientos de menor escala económica, sino también, yo creo que ese es el gran reto. ¿Y qué tiene que ser el emprendedor, José? Quien tenga una idea de negocio, primero que nada, es tomar muy en cuenta que esto es un tema que nos puede demorar bastante y hay que tener mucho cuidado con los recursos económicos que se disponen para un proyecto, porque si no consideramos adecuadamente el tiempo que nos puede llevar los trámites, nos puede traer el quebranto antes de haber emprendido. Y eso es muy delicado para nuestro estado. Requerimos más desarrollo de negocio y para ello es urgente que quienes están como servidores públicos, José, sirvan. Y yo creo que si el servidor público sirve, el emprendedor y empresario emprenden y el trabajador trabaja, ese es el círculo virtuoso para generar y distribuir la riqueza tan anhelada por todos que genere bienestar social. Bien, muy bien. Pues está muy interesante tu análisis, Julio Silvas. Pues hay muchas trabas, hay muchas piedras en el camino. De esto se enfrenta el empresario todos los días, el emprendedor todos los días. Y es por eso que están estas estadísticas que nos estás compartiendo, Julio. Sin duda, José. 2 años y en esos 2 años, si no sobrevives, pues ¿qué tienes que hacer? O sea, ¿a dónde tienes que recurrir? Y ahí están los gobiernos, los ayuntamientos, para apoyar a estas empresas que están buscando de una forma una mano para salir adelante, pero no se las dan. Así es. ¿Las dejan morir? Y tal pareciera que los servidores públicos les gusta que les estés hablando y pidiéndoles favores, José. Yo digo que a un alcalde y a un gobernador o al presidente mexicano no se les molesta cuando tienen un gabinete que está para ayudarle, para acompañarlo a que sea un gobierno exitoso. Y ese es el área de oportunidad y lo que más incomoda al emprendedor y al empresario. Y cuando hablo de emprendedor no hablo de una persona joven necesariamente, hablo de personas que están apostando su capital, que lo arriesgan, José, y que están en una incertidumbre porque no saben contra qué y contra quiénes se van a enfrentar. Y definitivamente que no podemos ir en un discurso contrario al que nuestro gobernador nos ha marcado desde el inicio de su gestión y que es un hombre a quien yo conocí, primero como coordinador de asesores, después como candidato y senador, y es un hombre que tiene una gran visión y un gran interés porque a Sinaloa le vaya bien, pero le va a ir bien en la medida que todos los que intervienen en el desarrollo y creación de una empresa lo hagan de forma armoniosa con el interés general, que es la generación y distribución de riqueza en bien de la comunidad. Muy bien, pues siempre es un gusto escucharte, Julio. El gusto es mío, José, y aquí estamos al pie del cañón. Bueno, jueves de julio, gracias. Jueves de julio, muchas gracias y muchas gracias a todos por escucharnos y vernos a través de Facebook.